Bien, vamos a ver la lección 4. Un día a la vez es titulada esta lección, un estilo de vida de reconciliación. Déjenme leer la cita completa de lo que ustedes tienen allí en sus notas. He aquí lo que he dicho a las parejas una y otra vez. Es lo que he tratado de vivir en mi propio matrimonio también. La reconciliación en un matrimonio debe ser un estilo de vida, no solo la respuesta que das cuando las cosas van mal. Considera por qué esto debe ser así. Si tú eres un pecador casado con una pecadora, y lo eres, entonces es muy peligroso y potencialmente destructivo que se permitan ser negligentes como pareja. Simplemente no pueden vivir un día en el cual un acto de desconsideración, egoísmo, enojo, arrogancia, justicia propia, amargura o deslealtad muestre su horrible cabeza. Con frecuencia será algo benigno y de bajo nivel, pero aún estará allí. Con esta cita quiero abordar esta cuarta lección y abordar un tema que surgirá una y otra vez a través del curso, a través de las diversas lecciones. Tiene que ver con la forma en la que están conformadas nuestras vidas, hermanos. La forma en la que están conformadas nuestras vidas, la totalidad de nuestras vidas, el carácter de nuestras vidas, es de pequeños momentos, hermanos. De pequeñas circunstancias, de pequeños actos, de esas palabras que día a día decimos, de esos pensamientos que día a día tenemos. Piénselo con esta alegoría. Día tras día, usted y yo colocamos pequeños ladrillos sobre el fundamento de lo que da lugar a nuestra propia vida. Las palabras que usted usa, las cosas que usted hace en el día a día, las pequeñas decisiones que debe tomar todos los días, esos pensamientos, esos pequeños momentos son los que constituyen el gran edificio que es nuestro matrimonio, hermanos. Este edificio, por ejemplo, en particular, no se construyó simplemente levantando grandes muros. Se construyó por medio de ir colocando ladrillo tras ladrillo. Eso es verdad de nuestras propias vidas y es verdad de nuestro propio matrimonio, hermanos. Su matrimonio, mi matrimonio, se edifica de esos pequeños momentos que, dicho sea de paso, hermanos, son a los que a menudo les damos poca importancia. ¿Por qué? Porque son pequeños momentos. Pero la razón de la que son tan importantes es precisamente el hecho de que sean pequeñas cosas que son las que van a construir nuestras propias vidas y nuestros propios hogares. Y es que, hermanos, una vez más, hablo aquí de forma general, porque no sé cómo están cada uno de los matrimonios que se encuentran aquí congregados, aquí reunidos. Hay algunos que sí, pero de la mayoría no. Yo no sé cómo está su matrimonio en estos momentos, pero usted y yo deberíamos de ser conscientes de algo. Las cosas no se complican de un día para otro. Las cosas no estallan de un momento a otro. Las cosas se complican precisamente de forma paulatina, a causa de esos pequeños momentos. Le doy algunos ejemplos. De pronto, usted deja la toalla húmeda en la cama, aun cuando sabe que a su esposa es algo que le molesta. O usted a menudo se queja de la gran cantidad de platos sucios que hay en la mesa, en lugar de disponerse a tomarlos y llevarlos al fregador, incluso si le es posible ayudar un poco con las labores.
De pronto ustedes comienzan a discutir y a pelear por hacer esas pequeñas cosas a su manera en lugar de verlas como una oportunidad para servirse el uno al otro. De pronto se van a la cama molestos por causa de pequeños desacuerdos. De pronto en el día a día se va al trabajo sin que haya habido algún tipo de gesto de ternura entre ambos. De pronto comienza a darse libertad de hacer esas pequeñas cosas de forma áspera, cuando incluso nunca habrían actuado de esa manera en el proceso de cortejo. De pronto dejan de pedirse perdón aún en esos pequeños momentos en los que se ofenden. De pronto comienzan a hacer esas pequeñas cosas ya sin considerar o tomar en cuenta a su cónyuge. Comienzan a dejar de invertir en la amistad íntima dentro de su matrimonio. Comienzan a dejar de buscar esos pequeños momentos para platicar, aunque sea un poco, simplemente de ustedes mismos. Comienzan a pelear por lo que quieren en esos pequeños momentos de desacuerdo, en lugar de luchar o esforzarse por la unidad de su propio matrimonio. De pronto comienzan a quejarse ya cada vez más continuamente de las ideas y de las debilidades de su propio cónyuge. Comienzan a fallar en aprovechar esas oportunidades para animarse el uno al otro. Dejan de buscar las maneras pequeñas de expresar amor que en un principio eran tan frecuentes. Comienzan ahora a guardar un registro detallado de esos pequeños errores en su mente, en su conciencia, a fin de hacer uso de ellos en el momento más oportuno, más conveniente para usted. De pronto ahora comienzan a irritarse por aquellas cosas que antes incluso apreciaban. Dejan de asegurarse ahora que cada día tenga algo de ternura entre ambos, incluso antes de ir a la cama, antes de dormir. Dejan de expresar regularmente aprecio. Dejan de expresar regularmente el respeto que se tienen el uno para con el otro. Más bien comienzan a señalar esas faltas y dejan de ver las virtudes que puede haber en su esposo, en su esposa, y a decírselas. Luego comienzan a sembrar esas semillas de adulterio en su corazón, porque comienzan a permitir que sus ojos físicos y aún los ojos de su corazón divaguen, poniéndolos en otras personas. Comienzan a tragarse pequeñas heridas que, aunque son conscientes, generaron ahí alguna dificultad y deberían ser tratadas. No lo hacen. Comienzan ahora a convertir esas pequeñas peticiones en demandas regulares. Dejan ahora ya de cuidarse a sí mismos. Comienzan a descuidarse cada uno de su propia persona, de su propia salud, aún de su propia apariencia. Sé que esto a lo mejor podría sonar un tanto vano, pero lo cierto, amados hermanos, es que esto es también parte del matrimonio. El varón que al principio solía gustar hacer algo de ejercicio, ahora simplemente lo ha abandonado por completo. La mujer que antes solía arreglarse un poco, ahora simplemente se descuida por completo. Dejan de esforzarse por esos pequeños momentos que hacen de un matrimonio mejor, y comienzan paulatinamente a sucumbir. ¿Describe alguna de estas cosas algo de lo que ha ocurrido en su matrimonio, hermano? Hermanos, con esta lección quiero concientizarnos y enfatizar que el carácter de su matrimonio no es algo que se produce a través de grandes acontecimientos, grandes eventos. Sé que a menudo en las películas así ocurre. Nos presentan una trama en la que un gran acontecimiento hace que todo cambie por completo. Amados hermanos, lo cierto es que nuestros matrimonios son forjados por esos pequeños momentos, por esas pequeñas cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Las cosas se vuelven dulces y agradables de forma progresiva en aquello que hacemos día tras día. El amor no es algo que surge por sí mismo, pero es algo en lo que deberíamos
trabajar activamente a través del diario vivir. Y esto también es verdad del triste deterioro de un matrimonio, hermanos. Las cosas o se vuelven dulces y agradables de forma progresiva en la medida que ambos nos disponemos a trabajar en esos pequeños instantes, en esos pequeños momentos, o se van volviendo cada vez más tristes y desagradables en la medida en que descuidamos esas pequeñas acciones, esos pequeños momentos que somos llamados a hacer en el día a día. Hermanos, un buen matrimonio no es un regalo misterioso. Es más bien una serie de actos y compromisos que toman lugar a través de una vida, un estilo de vida que reconoce y aprecia esos pequeños momentos. Hay un libro que está en inglés que se puede traducir como Los asuntos del matrimonio. Y ese autor dedica ese libro específicamente a hablar solamente de este tema. Solamente de la importancia de los pequeños momentos, de lo relevante que son en nuestros matrimonios, hermanos. Y de la forma en la que al descuidar esos pequeños momentos, tarde o temprano terminamos en una grave crisis dentro de nuestra propia relación. Y vamos a estar abordando este aspecto una y otra vez, hermanos. Pero quiero anticipar un poco de lo que vamos a estar viendo posteriormente. Y es que vamos a señalar en algún momento la indolencia, la pereza, la negligencia como uno de los pecados raíz que más consecuencias provocan en el ámbito de nuestro matrimonio. Y es que es ilógico, hermanos, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un jardín hermoso, nosotros no podríamos llegar a la conclusión de que ese jardín está bellamente cultivado, adornado, decorado por sí mismo, por sí solo, sino que nosotros veríamos ese jardín y entenderíamos que alguien ha trabajado arduamente en ese lugar para que ese lugar se vea como se ve, luzca como luce, dé los frutos que está dando. Lo cierto es que esa lógica a menudo la pasamos por alto en nuestros matrimonios. A menudo vemos matrimonios que realmente glorifican a Dios, pero tendemos a pensar que esos matrimonios simplemente se dieron así por sí solos. O a menudo vemos nuestro matrimonio casi en ruinas y nos preguntamos el por qué es que estamos como estamos, cuando durante toda nuestra relación hemos sido perezosos, negligentes, indolentes en cultivar en el día a día a través de esos pequeños momentos lo que dará lugar a un matrimonio que trae gloria y alabanza al Señor. Jóvenes solteros, una vez más, el matrimonio implica ardua labor. Y si usted no está dispuesto aún a manifestar un carácter para servir a su esposa, a su esposo, a potencial esposo, potencial esposa, mejor deténgase y no busque entrar en matrimonio. Porque el matrimonio es algo que implica labor día tras día. El matrimonio, hermanos, es algo que nos llama a morir a nosotros mismos y a buscar la forma de servir a mi esposa, a mi esposo en esos pequeños momentos del día a día. Pequeñas palabras hacen la diferencia, pequeños gestos hacen la diferencia. Un por favor y un gracias, créeme, hace una gran diferencia. Un disponerte, amado hermano, un día cuando veas a tu esposa cansada, a ayudarle en los quehaceres, hace una gran diferencia. O incluso hacerlo regularmente, disponerte regularmente para servirla en algunas áreas, hace una gran diferencia. Palabras tiernas, hermana, hacen una gran diferencia. Estos pequeños gestos son los que construyen un matrimonio que glorifica a Dios, o un matrimonio que realmente no trae gloria y alabanza al Señor. Pero esto lo estaremos profundizando más adelante. Por ahora, yo quiero usar este principio y aplicarlo a un aspecto particular en el ámbito del matrimonio. Si estamos abordando el matrimonio en estas lecciones desde una perspectiva redentora, hay un elemento que es vital y que, por decirlo así,
conforma la columna vertebral de todo lo que vamos a estar estudiando. Estoy hablando de la necesidad de la reconciliación. No la reconciliación como un evento único, aunque eso a menudo tendrá que tener lugar. Pero si nosotros aprendemos a aplicar este principio, no tendremos que llegar a esos momentos drásticos, graves, en los que incluso hay pecado muy fuerte como el adulterio y tener que buscar una reconciliación, una restauración. Pero si nosotros vemos la reconciliación no como un momento particular en respuesta a un evento en particular, sino como un estilo de vida, nosotros podremos edificar nuestro matrimonio sobre esta base que traerá mucha gloria al Señor y alabanza a su precioso nombre. La reconciliación, hermanos, es algo que tendría que reflejar un estilo de vida en el ámbito de nuestros matrimonios. En 2 de Corintios 5, versículos 14 al 21, no vamos a leer todo el pasaje, pero el Señor está abordando la reconciliación que nos ha dado en Cristo Jesús. Ese es el tema de este pasaje. Ya habíamos mencionado versículo 15 para escudriñar un poco de nuestra condición caída y nuestra tendencia egoísta, egocéntrica. Pero en este pasaje de las Sagradas Escrituras, el enfoque, el centro, el propósito es revelar la reconciliación que Dios en Cristo Jesús ha obrado en favor de pecadores indignos como nosotros. Veamos por ejemplo el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En este pasaje vemos que Dios nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha comisionado a proclamar al mundo su disposición para reconciliarse con los pecadores, aun cuando el hombre le ha ofendido con su propio pecado. Esto es real de nosotros. Y en el centro del Evangelio mismo se encuentra esta verdad, esta doctrina, la doctrina de la reconciliación. Ahora, la doctrina de la reconciliación es una doctrina que se aplica no solamente para reconciliarnos con Dios en nuestra salvación, pero es una doctrina que somos llamados a aplicar permanentemente en nuestras relaciones los unos para con los otros. La Biblia habla abundantemente acerca del perdón. La Biblia habla abundantemente acerca del confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Y la Biblia, a la luz de lo que incluso ya hemos estudiado en las lecciones de los domingos aquí en la iglesia, nos enseña que el perdón no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es ese fin? La reconciliación. La Biblia nos enseña, nos da instrucción abundante acerca de la importancia del perdón como ese medio para nuestra reconciliación continua a causa del pecado remanente que sigue habiendo entre nosotros. Siempre que haya en una habitación dos pecadores, va a ser necesario que en algún momento tenga lugar la doctrina del perdón y la reconciliación. ¿Por qué? Porque a menudo vamos a mostrar nuestro pecado y vamos a tener conflictos el uno para con el otro. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, leemos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya hemos hablado de este texto, ya hemos hablado de esta doctrina en la iglesia, pero solamente quiero mencionar algunas cosas importantes para esta lección.
El apóstol Pablo nos exhorta en el ámbito, en el contexto eclesiástico, a ser benignos los unos con los otros y misericordiosos los unos para con los otros, dispuestos a perdonarnos unos a otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. Esto significa que el perdón que la Biblia nos demanda que llevemos a cabo tiene como modelo el Evangelio mismo. Tiene como modelo lo que Dios en Cristo ha hecho en favor de nosotros. Y si Dios nos ha reconciliado consigo mismo, somos llamados a reconciliarnos también los unos para con los otros, siempre que haya lugar, o más bien siempre que haya pecado surgiendo en nuestras relaciones y en nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos demanda hacer. Y si esto es verdad en el ámbito eclesiástico, es verdad en el ámbito del matrimonio. Usted y yo somos llamados a buscar esa continua reconciliación el uno para con el otro. Mateo 6:12 nos enseña también esto, cuando dice en esa oración: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O Lucas 11:4, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Todos estos textos, lo que quiero decir, hermanos, es que nos obligan a nosotros como cristianos a ser prontos y a estar dispuestos a perdonarnos unos a otros. Y el perdón tiene como fin la reconciliación. El perdón tiene como fin la restauración de las relaciones que fueron rotas a causa de nuestro pecado. Esto es algo que debe ocurrir continuamente, hermanos, en nuestras relaciones los unos para con los otros. Deje leer algo que dice Paul Tripp. En la medida en que ustedes diariamente, en alguna manera, continúen viviendo para sí mismos, en esa medida necesitan reconciliarse diariamente con Dios y el uno con el otro. Ustedes no pueden andar cuesta abajo esperando evitar de alguna manera lo malo. No, tienen que vivir intencionalmente reconciliándose. Tienen que vivir con corazones humildes y ojos bien abiertos. Estarán preparados para escuchar y dispuestos a oír. Tienen que examinar y considerar. Tienen que adquirir el hábito de la reconciliación que se convierte en un estilo de vida en su matrimonio y hacer de esos hábitos una parte regular de su rutina diaria. En otras palabras, hermanos, la Biblia, a la luz del ya, pero todavía no, nos recuerda una y otra vez que algo que va a ocurrir constantemente en el ámbito de nuestra relación matrimonial va a ser pecado. Y la única forma de lidiar con el pecado es a través del perdón bíblico. Y el perdón bíblico no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin, cuyo fin es la reconciliación. Y en la medida en que esto es verdad, entonces, nosotros deberíamos entender que día tras día, durante los 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, 80, no lo sé, que Dios les conceda de matrimonio, tendrán que acostumbrarse a tratar de esta manera sus propios pecados, reconciliándose continuamente, lidiando con el pecado una y otra vez. Y esto como un estilo de vida, hermanos. Ahora, este estilo de vida de reconciliación en el ámbito del matrimonio, dice Paul Tripp, o enseña Paul Tripp, está fundamentado en tres perspectivas esenciales de la sabiduría, que juntas deberían de conformar lo que es la mentalidad de un matrimonio sano. ¿Cuáles son esos tres puntos? Usted lo tiene ahí en su bosquejo, creo. Sí. El primero, usted y yo tenemos que vivir nuestro matrimonio con una mentalidad de cosecha. El segundo es que usted y yo tenemos que vivir nuestro matrimonio con una mentalidad de inversión. Y el tercero es que usted y yo tenemos que vivir nuestro matrimonio con una mentalidad de gracia. El primer punto, Gálatas 6:7, vaya a Gálatas capítulo 6. Versículo 7. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí hay un principio que podemos extraer, una aplicación. No es el significado literal del texto, pero hay un principio y una aplicación importante. Se trata del principio de las consecuencias. Es necesario cobrar conciencia, hermanos, de que nuestro entorno es, cobrar conciencia de que nuestro entorno es en gran medida el resultado o la consecuencia del tipo de semilla que se ha estado colocando en el terreno de nuestro matrimonio. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Si usted y su esposa, usted y su esposo, siendo pecadores, se ofenden el uno al otro de muchas maneras en el día a día, de esas pequeñas formas, no de forma grave, pero de pequeñas formas que suscitan y que reflejan egoísmo en nuestro corazón. Lo que va a ocurrir es que usted simplemente va a cosechar el fruto de eso que ha estado sembrando todos los días. La crisis, dificultades serias, deseos de divorcio, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que es importante, amados hermanos, que cobremos conciencia de que esos pequeños actos siempre van a traer ciertas consecuencias en nuestro matrimonio. Y si usted no aprende a lidiar con el pecado que surge entre ambos a través del perdón y la reconciliación, tarde o temprano eso va a pasar factura. Una gran cantidad de matrimonios que hemos apoyado generalmente se encuentran en un estado de crisis, de depresión, de desánimo, de desesperanza, a causa de que hay una gran cantidad de pecado que nunca atendieron. Simplemente fueron dejando pasar. Simplemente fueron omitiendo por diversas razones. Pero esa actitud de no reconciliación diaria, continua, generalmente permite manifestar un tipo de cosecha. Un matrimonio a punto de destruirse por completo. De manera que usted y yo tenemos que tomar este principio de sabiduría de Dios y recordarlo una y otra vez, hermano. Todo acto que usted lleve a cabo en su día a día va a traer una consecuencia. Este es un principio de sabiduría que estoy enseñando una y otra vez a mis hijos a través de proverbios en adoración familiar. Hijos, todo acto que ustedes lleven a cabo va a traer consecuencias. De manera que si ustedes están obrando de una manera contraria a la voluntad de Dios, tarde o temprano eso le va a traer factura. Eso va a traer consecuencias en sus vidas. Hermanos, lo mismo tenemos que entender el día de hoy en nuestro matrimonio. Todo acto, toda palabra, todo gesto, ya sea bueno o malo, va a traer consecuencias en su matrimonio. Todo pecado que no se trate bíblica y adecuadamente en la sabiduría de Dios, tarde o temprano les va a pasar factura. La amargura es una de esas facturas. Y hermanos, créanme, a veces la amargura llega a ser tan profunda que es difícil tratar con ella, que es difícil desarraigarla, pero es una amargura que se ha gestado por años y años y años de no reconciliación, de simplemente ir viviendo en el día a día, creyendo que no habrá consecuencias de ese pecado sin tratar. Ahora, esto lo vamos a profundizar en la siguiente lección, la próxima semana, la importancia de la confesión y el perdón. Pero el segundo principio de sabiduría, tenemos que vivir nuestro matrimonio con una mentalidad de inversión. Mateo capítulo 6. Versículos 19 en adelante, no vamos a leer todos, pero los primeros versículos, por ejemplo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué aprendemos en este principio, hermanos? Bueno, nuestra conducta en las diversas situaciones de la vida refleja nuestro intento por conseguir aquello que valoramos.
La pregunta que tenemos que hacernos aquí para examinarnos es, ¿cuáles son esas cosas que más valen para mí ahora? Las cosas por las que me esfuerzo por experimentar cada día y aquellas cosas por las que no estoy dispuesto a vivir sin ellas. Y cómo el producto de estas cosas está afectando mi propio matrimonio. Es decir, con esto quiero que regresemos un poco a la lección anterior. ¿Qué reino está gobernando mi corazón? ¿En dónde quiero estar invirtiendo en mi matrimonio? ¿Con qué propósito, con qué fin estoy haciendo lo que hago en el ámbito de mi matrimonio? ¿Es la gloria de Dios lo que estoy buscando? ¿Es mi propia comodidad? ¿Es mi propia gloria lo que yo estoy persiguiendo? ¿En dónde estoy invirtiendo en el ámbito de mi matrimonio? ¿Estoy pensando en la eternidad? ¿Estoy pensando en la santidad de mi esposa? ¿Estoy pensando en mi propia santificación? ¿En qué estoy pensando? Porque todo eso también traerá consecuencias. ¿Estoy pensando solamente en los aspectos materiales? ¿O estoy pensando en las cosas eternas en el ámbito de mi matrimonio? Ahora, no tiene nada de malo que ustedes como matrimonios tracen un plan, un proyecto y busquen adquirir alguna propiedad, alguna casa, algún lugar donde puedan vivir. Pero ¿es eso la prioridad en su matrimonio? ¿Es ahí donde ustedes prefieren invertir? Esto apunta a una mentalidad mundana o piadosa. ¿Qué tipo de mentalidad queremos cultivar? ¿Qué tipo de corazón queremos cultivar? Y hermanos, para cultivar un corazón conforme al de Dios, tenemos que cultivar la mente de Cristo. Y para cultivar la mente de Cristo, ustedes tendrían que estar estudiando la palabra de Dios continuamente, día tras día. Una vez más, aquí quiero llevarnos a lo práctico que es todo esto. Esposos, ¿estudian ustedes juntos las Escrituras? ¿Pasan tiempo estudiando la palabra de Dios? E insisto, no solamente los textos que hablan explícitamente del matrimonio, porque hemos dicho, la Biblia no es una enciclopedia temática. ¿Estudian ustedes la historia de la redención juntos? ¿Pueden ustedes ver, pensar, reflexionar en las cuestiones eternas juntos? ¿Están ustedes pensando en la eternidad y no solamente en las cosas materiales y temporales? ¿Son ustedes conscientes de que están aquí solamente de paso y se alientan el uno al otro para seguir juntos sirviendo el reino de Dios, invirtiendo en el reino de Dios? Digámoslo así, no estoy hablando de dar ofrendas o dineros, estoy hablando de sus fuerzas, de sus esfuerzos, incluso en la crianza con sus hijos, cultivando esos corazones para la gloria del Señor. La forma en la que ustedes inviertan también va a traer ciertos frutos. Si todo el tiempo han estado centrados en las cosas materiales, eso va a pasar factura. ¿Qué ocurrirá el día de mañana que quizá ustedes han estado invirtiendo simplemente con su mente puesta en lo material, en lo físico? Y digo, no estoy deseando que ocurra, pero de pronto los dejan sin absolutamente nada. Tercer principio de sabiduría. Tienes que vivir tu matrimonio con una mentalidad de gracia. Nosotros no solo estamos en necesidad de sabiduría, pero necesidad de gracia. La gracia que es capaz de salvarnos de nosotros mismos. Y es que, como dice Paul Tripp, nuestro problema fundamental no es la ignorancia a menudo de lo que es justo. Nuestro problema es el egoísmo del corazón que nos hace preocuparnos más de lo que queremos que de aquello que es correcto. Es decir, vivir con una mentalidad de gracia significa recordar que día tras día necesitamos la gracia de Dios para nuestras vidas. Que día tras día usted y yo necesitamos que Dios obre en nuestros propios corazones. Que no es solamente la ley lo que necesitamos. Que cuando tenemos conflictos no basta con estudiar nuestros deberes y responsabilidades para entender lo que cada uno debería de hacer en el ámbito del matrimonio. Hermanos, a menudo realmente sabemos lo que tenemos que hacer. A menudo realmente sabemos cuál es la responsabilidad como varones. A menudo saben ustedes, hermanas, cuáles son sus responsabilidades. Es cierto que necesitamos todavía más instrucción día tras día, pero el conocer estas cosas no es suficiente. Necesitamos reconocer que requerimos de gracia continua y permanente, porque es por la gracia de Dios que vamos a ser capaces
de cumplir con ese llamado que Dios nos ha dado para glorificar su nombre. Pero aparte de la gracia, aparte de la persona de Cristo, hermanos, no somos capaces, en última instancia, de obedecer perfecta y completamente la ley de Dios. Y si no cultivamos en nuestros matrimonios esta mentalidad, a menudo va a haber un fuerte desánimo, hermanos. Y esto tiene que ver con la vida cristiana. Tiene que ver con la forma en la que vivimos como cristianos. Cuán a menudo comenzamos a encontrar nuestra confianza en nuestra capacidad para guardar la ley de Dios. Cuán a menudo comenzamos a vivir nuestro cristianismo descansando en nuestra propia suficiencia, en el hecho de creer y considerar que somos capaces de obedecer perfectamente la ley de Dios. Pero nuestra confianza debería estar en la gracia que nos vivifica y nos transforma de aquel que nos ha traído a sí mismo y que es el que tiene el poder de atraernos el uno para con el otro, de obrar en nuestras propias vidas, de cultivar en nosotros un amor bíblico, genuino, verdadero, desinteresado por mi esposa o por mi esposo. Tenemos que vivir a la luz de este pensamiento día tras día, hermanos. Usted y yo necesitamos gracia, no de vez en cuando, sino permanentemente, todos los días. Por eso, una vez más, hermanos, al principio de estos cursos, de estas lecciones, la semana pasada yo dije, íbamos a ir una y otra vez al Evangelio, hermanos. Porque esa es la respuesta para nuestros problemas. Esa es la verdadera respuesta para los conflictos en su matrimonio. Concluí así la lección 3 y lo voy a concluir así también esta lección. Y probablemente le concluya la lección 5 igual, y la 6 y la 7, hermanos, porque necesitamos a Cristo. Tiene dificultad en su matrimonio, usted necesita a Cristo. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. En Cristo es que encontramos la gracia. Mi confianza y su confianza jamás debe estar puesta en su capacidad de cumplir con sus roles y deberes, sino en aquel que provee la gracia para que sea capaz de hacerlo. Cuando invertimos ese orden, hermanos, entonces hay problemas en el matrimonio. Hay desánimo en el problema, en el matrimonio. Hay desaliento en el matrimonio. Y una vez más, esto tiene que ver con nuestra vida cristiana. A menudo en consejería también. Hay hermanos que se acercan con luchas en su corazón. Y hace algún tiempo una hermana se acercaba y me decía, hermano, no sirvo para nada. Soy un fracaso como cristiana. ¿Por qué cree eso, hermana? Y comenzó a platicarme algunas cosas y le empecé a hacer preguntas, cómo estaba en su vida. Y después de escuchar cómo vive su vida cristiana, le decía, hermana, usted está sirviendo a Cristo. Pero hermano, es que me doy cuenta de cómo soy incapaz de obedecer perfectamente y fallo una y otra vez y fracaso en esto y lucho con esto y lucho con aquello. Hermana, eso es algo que enfrentamos todos, pero su esperanza no debe de estar en su capacidad o incapacidad de guardar perfecta o imperfectamente la ley. Su esperanza está en una persona y esta persona es Cristo Jesús. Efesios dice que somos aceptos en el amado. Usted, hermana, es perfectamente amada por Dios. Así, y escuche bien esto, hermano, así usted el día de hoy fuera capaz, que no lo es, de obedecer perfectamente sus roles como esposo, como esposa. A partir de hoy, que usted fuera capaz de obedecer perfectamente eso, no sería más amada o más amado por Dios de lo que fue en un principio cuando conoció a Cristo. En Cristo somos perfectamente amados. Y en Él es que podemos y debemos buscar la gracia para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y no debemos caer en desánimo, sino que ponemos nuestra confianza en Él, sabiendo que en medio de las dificultades que enfrentamos, que en el día a día vamos a fracasar, que a menudo vamos a fallar, que a menudo vamos a pecar, pero en Cristo Jesús tenemos gracia.
Y eso, lejos de enorgullecernos, debería humillarnos y debería dar lugar a una relación de gracia. Una relación en la que usted como esposo reconoce que está en una lucha al igual que su esposa y por lo tanto va a ser más paciente con el pecado de su esposa y viceversa. Usted como esposa reconocerá que día tras día está necesitada de la abundante gracia de Dios y por lo tanto y como consecuencia estará dispuesta a ser paciente con el pecado y las luchas de su propio esposo. Y esto incluso los vinculará a ambos, recordándoles que ambos están enfrentando y lidiando con las mismas luchas y que por lo tanto se necesitan el uno al otro para seguir perseverando con su mirada puesta en Cristo, hermanos. Dice Paul Tripp, cuando vivimos con esta confianza, miramos las inconveniencias del matrimonio no tanto como molestias que hay que soportar, sino como oportunidades para entrar en una experiencia más profunda de la gracia libertadora, transformadora, perdonadora y capacitadora del que murió por nosotros y siempre estará con nosotros. Cristo es la diferencia, hermanos. Y déjeme hablar al corazón de aquellas hermanas, hermanos cuyos esposos tal vez no están aquí o son inconversos o inconversas. Y esto es verdad de un matrimonio en el que ambos son cristianos. Es verdad también de su propio matrimonio, aun cuando su esposo o esposa sea inconverso, inconversa. Más aún, esto le debe ayudar a entender que en la medida en que usted viva con esa mentalidad de gracia, será capaz de reflejar más y más a Cristo con el propósito de llevar a su esposo o esposa a Cristo. De apuntarle a él o a ella para que cuando él o ella fracase o falle, usted pueda recordarle, esposo, esposa, por eso es que necesitas de Cristo. Por eso es que necesitas la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que necesitas ir a la persona de Cristo, porque solamente en Él vas a encontrar lo necesario para gozarte en medio de las dificultades, para gozarte en medio de las adversidades que tenemos que seguir enfrentando de este lado de la eternidad. No se desanime, antes bien cobre esperanza, hermano o hermana. Porque el Dios soberano lo puso en ese matrimonio particular. El Dios soberano le ha dado a ese esposo o a esa esposa. Más bien, esto es motivo para que usted doble más sus rodillas y busque más gracia a fin de reflejar a Cristo para su propio cónyuge, hermano. Que el Señor nos conceda vivir en el día a día, entendiendo la importancia de estas pequeñas circunstancias, de estos pequeños momentos que serán moldeados por estos principios de sabiduría. ¿Cómo va a vivir usted en el día a día? Va a depender de cuán a menudo aplique estos principios en su propia mente y corazón. Viviendo en su matrimonio con una mentalidad de cosecha, viviendo en su matrimonio con una mentalidad de inversión y viviendo en su matrimonio con una mentalidad de gracia. Estos tres principios de sabiduría van a moldear su diario vivir, su diario caminar, su forma de actuar, su forma de responder, su forma de pensar en su relación para con su cónyuge, para con su esposo o esposa. Ahora déjeme concluir nada más señalando los 6 compromisos que estaremos viendo en las próximas lecciones que moldean ese estilo de vida diario de reconciliación. Si cada acto tiene una consecuencia, tenemos que entender que tendremos que estar lidiando con nuestro corazón. Pero lidiar con nuestro corazón significa que pondremos por obra ciertas cosas. No nos vamos a quedar en mera teoría, en meros principios. Vamos a aplicar esos principios. Y estos son 6 compromisos que Paul Tripp aborda y que estaremos profundizando a través de las diferentes lecciones. Primer compromiso, nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Este es el primer compromiso que todo matrimonio debería de procurar establecer. Entregarse a un estilo de vida de confesión y perdón. Segundo lugar, haremos del crecimiento y el cambio nuestra agenda diaria. Esto tiene que ver con el deseo de seguir creciendo en santidad, ser santificados, mortificando nuestro propio pecado y
poniendo en lugar de esos hábitos pecaminosos que se han arraigado tan fuertemente en nuestras relaciones, hábitos piadosos que traigan gloria al Señor. En tercer lugar, trabajaremos unidos para edificar un vínculo robusto de confianza. La confianza, hermanos, es algo que se construye, que se edifica, no es algo que surge de un día para otro. Quizás su matrimonio sea un matrimonio caracterizado ya por la falta de confianza a causa de todo lo que han hecho en el pasado. Pero aún así, hay gracia. Y ustedes y yo podemos aprender y debemos aprender cómo edificar la confianza a través de cosas prácticas, de esas pequeñas acciones, de esas palabras, de esas acciones que tenemos que hacer en el día a día. Cuarto compromiso, nos comprometeremos a cultivar una relación de amor. Aquí estudiaremos lo que es el amor bíblico, hermanos. No el amor mundano, romántico, egoísta, egocéntrico, pero el amor de las Sagradas Escrituras, el amor divino. Y veremos que el amor no es algo que se da solo, una vez más. Es algo que tenemos que cultivar a través de cosas pequeñas que tenemos que hacer en el día a día, al tiempo que tratamos nuestro propio corazón y mortificamos y lidiamos esa tendencia a amarnos a nosotros mismos, sino a amar a nuestro cónyuge. Compromiso 5. Negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia. Sí, somos diferentes. Hermano, su esposa es diferente. Hermana, su esposo es diferente. Somos muy diferentes en muchísimas cosas. Pero eso, lejos de generar conflicto, debería de ayudarnos a crecer en la medida en que aprendemos a tratar con nuestro egoísmo y más bien aprendemos a apreciar esas diferencias y a lidiar con ellas por medio de la gracia de Dios. Y el sexto compromiso, trabajaremos para proteger nuestro matrimonio. Si estamos en un mundo caído, hay zorras pequeñas que a menudo quieren dañar nuestro matrimonio. Satanás es real. He hablado de eso y hablaré de eso mañana. Él es real. Este mundo caído es una realidad. De manera que la Biblia nos llama a guardarnos, a pelear, a luchar en contra de 3 enemigos comunes que tenemos: Satanás, el mundo y nuestro propio pecado. Nuestro matrimonio a menudo será blanco de ataques de estos enemigos, hermanos. Y tenemos que ser conscientes de la importancia de trabajar continuamente, permanentemente, por proteger nuestro matrimonio a través de la sabiduría de las Sagradas Escrituras. Protegerlo de Satanás, que a menudo querrá destruir nuestros matrimonios, nuestros hogares. El matrimonio refleja la gloria del Evangelio, hermanos. La relación entre Cristo y su iglesia. Satanás, por lo tanto, a menudo ataca a los matrimonios. Pero no solamente de Satanás, sino de este mundo que continuamente quiere entrar por las puertas de nuestro hogar. Esas cosmovisiones erradas, equivocadas, que quieren influenciar en el pensamiento de la esposa, del esposo, que quieren confundir, que quieren sutilmente arrastrarnos a hacernos creer que lo que el mundo dice que está bien, está bien. Tenemos que proteger nuestro matrimonio de ello.